Llorente, que es una persona, es un buscador de verdades. Jorge, buenas noches, bienvenido. Hola John, buenas noches. ¿Cómo te acaba de ir? ¿Cómo vamos? Pues Muy bien, yo bien. ya tengo mi mochila lista, ya tomé agüita, Ha peinado. ya estoy peinadito, mire, me mandé a motilar el día de hoy para que entren todas esas proyecciones, esas ideas. Así es que, Jorge, la sala es toda suya. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a toda la sala, a toda la audiencia. Es un placer nuevamente poder compartir nuestras experiencias espirituales en los viajes iniciáticos. En realidad, este viaje que vamos a hacer por el Perú, Perú ancestral, no nos vamos a entrar en detalles en temas de arqueología y en las investigaciones y estudios que se han hecho. Partamos del hecho que apenas se ha encontrado un 5% de los yacimientos arqueológicos en el altiplano peruano y boliviano. Pero lo que se ha hallado realmente da muestra de toda esa sabiduría ancestral contenida en estos yacimientos arqueológicos. Como bien sabemos, en Perú no se dejó los incas, o como los llaman algunos también los preincas, no dejaron nada escrito, pero todo quedó impreso en las piedras, en la simbología. Entonces nuestro viaje va a empezar por la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa es la antigua capital en la época de la colonia. Esta hermosa ciudad está ubicada Disculpa, en la región disculpa sur. Jorge, ya tenemos presentación, ahí estamos, estoy atento cuando me digas para seguir, para pasarla desde aquí, ¿vale? Ah, bueno, si quieres, por favor, ya la puedes pasar a la siguiente. Ok. Entonces déjate guiar por tu intuición a medida que yo voy hablando, para no estar repitiendo, pues hay que pasar a la siguiente, o te levanto la mano más bien para indicarte, ¿sí? Vale, perfecto. Bueno, entonces como veíamos, vamos a entrar en un mundo de magia, en un mundo de, de gran energía, de vibraciones muy grandes. Quizá lo que yo les voy a relatar es una cosa, pero otra distinta es estar en esos sitios. En esta imagen que vemos aquí hay tres sitios, tres cosas emblemáticas de nuestro viaje al Perú. Empecemos por la figura central donde están los dioses Merú, que en realidad son los encargados, los regentes de estos hermanos que llegaron en épocas diferentes. Algunos en la zona del norte del Perú, como por ejemplo los mochicas, otros en la parte central, como la cultura nazca, otros llegaron a la zona del altiplano o simplemente permanecieron allí. Y entre ellos podríamos mencionar a todas esas culturas y civilizaciones como los pucaras, la comunidad tiwanaku y etcétera. Entonces los dioses Merú están desde tiempo inmemorial, hace muchísimo tiempo, guiando las actividades espirituales de toda esta civilización. En la parte izquierda vemos al hermoso y sagrado lago Titicaca. Es un lugar maravilloso que conserva toda la magia. Quizás se podría decir que es uno de los lugares más energéticos de todo el planeta. Y al lado derecho encontramos a la ciudad sagrada de Machu Picchu, que ya hablaremos con detalle de toda esa fuerza energética que contiene, porque es un lugar de iniciación. Y bueno, como iniciamos nuestro recorrido, entramos a la bella ciudad de Arequipa, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, rodeada de alrededor de 8 o 9 volcanes, pero entre ellos se destacan el volcán Chanchani, Misti y Pichu Picchu. Y cuando se va en ciertas épocas, por ejemplo, después del
solsticio de invierno a partir del 21 de junio y con cielo despejado. Es un deleite estar en la ciudad de Arequipa y ver esos volcanes que la rodean. Aquí ya nos disponemos, después de hacer el recorrido por su centro histórico, por el Museo de Santa Catalina, el famoso monasterio. Y bueno, y también aquí vemos un guanaco. Dentro de los camélidos que hay en esa zona del altiplano peruano y boliviano se destacan las llamas, las alpacas, que son domesticadas, y los guanacos y las vicuñas, que viven de manera salvaje. De aquí nos vamos a dirigir a un sitio especial conocido como el Cañón del Colca, el cañón más profundo, uno de los cañones más profundos que hay en este planeta Tierra, con un hábitat maravilloso. Es un lugar de gran paz y está a 4.160 metros de profundidad. Y es el hábitat natural del cóndor, considerado como una ave sagrada por la cultura andina. En este lugar, cuando solemos llegar a estos sitios maravillosos, se hace una primera ceremonia a través de luz, sonido y color para limpiar y reactivar nuestros centros energéticos. Y dentro de los 970 chakras, hay 7 principales que son considerados como las 7 iglesias. Y a través de elementos de luz, sonido y color, se hace una ceremonia maravillosa donde se limpian, purifican y reactivan estos centros generadores para lo que se avecina después. Previamente a la limpieza de los chakras se hace una limpieza del aura. Y una vez que esta actividad se ha realizado y se han activado los centros Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahata, Vichuddha, Ajna Chakra y Chakrara, y realizamos una ceremonia del pago a la Pachamama o el pago a la tierra. Y esta actividad viene haciéndose en estas regiones desde tiempo inmemorial, incluso desde la época de la Lemuria y después del hundimiento. Y allí nosotros hacemos una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra, también agradecemos al aire, agradecemos al elemento agua, que nos da la vitalidad, que nos da la vida, y también, obviamente, al elemento fuego, que en estas regiones está representado por los apus, las montañas, que son las que le dan la fertilidad a la tierra. En esa zona del altiplano se dice que hay más de 400 volcanes. En realidad los volcanes son el sustento de la vida para la tierra. Por eso quizá más adelante vamos a entender el porqué, las sorpresas que se nos vienen con respecto a todo lo que se siembra en dichos lugares, llenos de gran vitalidad, de gran fuerza. Encaminándonos hacia la región de Puno, pasamos por un sitio emblemático que en realidad se conoce como las Chulpas de Sillustani. Es un centro funerario del alto sacerdocio, no solamente el alto sacerdocio de la cultura tiwanaku y de las preincas, sino también de los collas y de los incas. Es el lugar ideal para realizar una ceremonia de muerte y renacimiento. Es un vórtice de energía y un centro de gran poder, porque allí confluyen los 5 elementos de la naturaleza: tierras fértiles, agua pura, las aguas azules del lago Humayo, el aire totalmente puro, por supuesto las montañas que rodean el lugar, y un 5º elemento que es el éter. En este sitio siempre hemos realizado esa ceremonia de muerte y renacimiento. A la orilla del lago o en el altar solar y el altar, digamos, el centro ceremonial del sol y de la luna. Y allí en realidad entendemos que la muerte o la susodicha muerte en realidad no existe. La verdadera muerte es morir
a los miedos, morir a los prejuicios, morir al pasado, morir a la culpa, para renacer a una conciencia completamente nueva. Es una oportunidad para despertar nuestra conciencia. Después de esa maravillosa ceremonia, que es algo apoteósico, nos dirigimos directamente hacia el lago sagrado del Titicaca. Y cerca de una población que se conoce como la Pequeña Roma de América, y le llaman la Pequeña Roma porque alrededor de la ciudad hay 7 colinas, igual que en Roma, y también tiene las 4 principales iglesias, y 2 en ruinas, y las otras 2 que son las catedrales emblemáticas de la ciudad de Roma. Pero más que el nombre que se le ha dado, es un sitio de gran vibración, de mucha magia, y cerca de allí hay un lugar que no podemos dejar pasar, que se conoce como la Puerta de Aramu Muru. Es una puerta dimensional, y por el hecho de ser puerta dimensional nos conecta con mundos paralelos. Allí se realiza una ceremonia maravillosa donde se repotencializa el cordón plateado, y luego podemos viajar interdimensionalmente a nuestros planetas de origen. Sabemos que alrededor de 2.000 millones de seres humanos no son originarios de la Tierra, sino que han venido en épocas diferentes por razones de evolución. Y es la oportunidad para volver a la fuente cósmica. Volver a la fuente cósmica es ir al lugar donde están nuestros verdaderos orígenes. Y para aquellos hermanos que son originarios de la Tierra, atlantes o lemures, pues los lemures son privilegiados porque esta es la tierra de Mu, un lugar maravilloso en Lemuria. De hecho, Lemuria se conocía como la tierra de Mu, un vasto continente. Y como bien sabemos, fue el origen de la primera caída de la humanidad y el susodicho, el subsiguiente hundimiento de esa civilización. Pero hubo algunas zonas de Lemuria que no alcanzaron a ser tocadas por las aguas ni se hundieron, y es justamente esta región en donde se llevaban a cabo las grandes ceremoniales, estudios de ciencia, astronomía, matemáticas, geometría sagrada, y todos estos lugares en cuanto a magia y a su nivel energético permanecen intactos hasta el día de hoy. Allí, en esa puerta dimensional, desde allí se han dado una cantidad de leyendas e historias, pero hay una que realmente quiero compartir con ustedes y tiene que ver con un grupo de músicos, 3 músicos que estaban tocando en una reunión familiar, quizá un matrimonio, alguna fiesta especial, y como eso de un poco más de la medianoche ya estaban de regreso a sus viviendas y pasaron por allí. Y justamente cuando llegaron a la piedra central, vieron que la piedra estaba completamente la puerta iluminada y había unas escaleras. Y uno de los músicos dijo, entremos, entremos. Los otros se atemorizaron, se asustaron. Él les entregó su instrumento y entró y comenzó a descender por las escaleras. Y cuando ya logró ingresar, la puerta se cerró como la estamos viendo en este momento, como si nada hubiese ocurrido. Y pues los otros 2 siguieron su camino muy extrañados y muy impactados por lo que había ocurrido. La pregunta que muchos se harían, ¿hacia dónde se dirigió esa persona? Pues simplemente en ese lugar se vive en mundos paralelos. Hay otra ciudad en el mismo plano de tercera dimensión, pero entre cuarta y quinta, en donde muchos seres son llevados para recibir sabiduría, conocimientos superiores, instrucción, o el reacondicionamiento de sus vehículos cuando se tiene una misión muy clara o muy definida en este mundo de tercera dimensión. De allí de Aramu Muru, continuamos nuestro recorrido y salimos ahora
hacia la parte posterior, en donde vemos unas formas extrañas, muy bellas, que hacen parte de esa ciudad. De hecho, hay un místico, y en algún momento tuvimos la oportunidad de obtener una especie de manuscrito en donde se narra con detalle la vida, los habitáculos, los templos que hay en ese lugar, lógicamente en un plano, la contraparte del plano físico. Entre los sitios más destacados está el Cerro Capía, que está cerca de Yunguyu, en la frontera con Bolivia. Allí hemos subido a ese maravilloso lugar. Encima del Cerro Capía está la ciudad etérica y uno de los centros ceremoniales. Es un lugar maravilloso donde se realizan ceremonias de alta magia. Y como anécdota, en alguna oportunidad que estuvimos allí con un grupo considerable, no recuerdo si eran 30 personas o un poco más atrás del sitio donde estábamos realizando la ceremonia interdimensional, se encontraban unos aymaras realizando como una especie de pago a la tierra, y una de los compañeros se acercó a saludarlos y ellos le preguntaron: ¿ustedes vienen al Arrepiento también? Seguramente estaban allí en el Arrepiento. Bueno, de aquí nos dirigimos ahora hacia un lugar maravilloso en el lago Titicaca. La Hermandad de los Siete Rayos está allí, en la hermosa tierra de Mu. Y bueno, este lago Titicaca es un lago sagrado y se le conoce como la Hermandad de los Siete Rayos porque en realidad así es. Elevadas inteligencias, dioses soles, maestros ascendidos, se reúnen allí para establecer planes de ayuda a la raza humana, planes muy concretos para buscar que se abran las mentes humanas, que los velos caigan, las conciencias se despierten y cada uno de los seres pueda hallar el verdadero sentido de la vida. De hecho, todos los seres, independientemente de la raza, del origen, de la edad, del sexo, de la personalidad humana, necesariamente tenemos que pasar dentro de nuestro proceso de evolución a través de los siete rayos, hasta no superar cada una de las características que cada uno de esos rayos entrañan y vivir las experiencias desde el punto de vista biológico, laboral, espiritual, mental y físico, pues no podremos avanzar hacia la tan anhelada liberación y ascensión. Allí también hemos realizado, cada vez que vamos a ese lugar mágico y maravilloso, una imponente ceremonia con el disco de oro. El disco de oro fue traído de una lejana galaxia y está prestando un servicio valioso. Está resguardado en este lago y sirve como un espejo, donde en el momento en que se proyecta o nos vemos frente al disco, podemos ver todo nuestro pasado, nuestras experiencias ancestrales, una tras otra. Y también podemos ver las causas de muchas de nuestras tendencias actuales, nuestras limitaciones, nuestros miedos. Es simplemente la oportunidad de vernos ante un espejo. Una de las grandes dificultades en los seres humanos es el no reconocer sus errores. Es el pensar que todo está perfectamente, que todo está bien, pero sin ver realmente nuestros errores. Y lo que hacemos entonces frente a esas culpas y esos miedos que manejamos desde tiempo inmemorial es proyectándolos en nuestros hermanos que nos sirven como un espejo, a través de juicios, a través de reproches, buscando un chivo expiatorio. Pero en realidad, sin darnos cuenta, que eso que proyectamos es justamente aquello sobre lo que deberíamos trabajar cada día para de alguna manera limpiarnos de todas esas acumulaciones del pasado. Después de allí nos dirigimos hacia un lugar muy especial, muy emblemático,
que prácticamente hoy en día tiene toques turísticos, las islas flotantes de los Suros. Anteriormente las islas flotantes estaban hoy aquí, mañana podían aparecer en otro lugar por la acción de los vientos. Pero esta civilización de los Suros es muy interesante porque ellos viven en el lago y han construido sus islas a partir de un junco que se llama totora. Y esta totora se va acumulando y va adquiriendo como sus raíces en el lugar donde se empieza a aglomerar ese junco. Y con la misma totora construyen sus casas, sus embarcaciones. Básicamente ellos viven de la artesanía en totora, o también utilizan la lana. Viven de una manera muy particular. Prácticamente se alimentan con los brotes tiernos de la totora y también viven de la pesca, de la trucha y de otras especies como creo que es la carpa. Y de vez en cuando salen a obtener algunos recursos a la ciudad de Puno. También en Bolivia hay islas de Uros, de las mismas comunidades. Es algo espectacular. Y la enseñanza que nos dejan y las experiencias que nos cuentan, en realidad ellos son como un libro abierto, porque en palabras sencillas, de alguna manera adquirimos conocimiento y sabiduría en esos lugares. Y bueno, entramos ahora, nos ponemos serios y entramos al mundo de una leyenda que viene circulando desde hace más de 3.500 años, cuando se dice que del lago emergieron dos seres, Mama Ocllo y Manco Cápac, portando un báculo o una vara de oro, y luego ellos se dirigieron hacia el norte hasta llegar a una ciudad que se conoce como el Cusco, y fueron los fundadores del Cusco. Y en la leyenda dicen que ellos iban tratando de introducir en la tierra esa vara de oro, y hasta que no se hundió, fue cuando llegaron a Cusco, no se determinó cuál iba a ser esa ciudad, dónde debería quedar esa ciudad. Pero la verdad es que en realidad sí salieron del lago, no solamente ellos, sino otras parejas en diferentes puntos del lago, y fueron llevando con esa vara. Ellos eran muy altos, no sé cuántos metros de estatura tendrían, quizás 5 o 6 metros, y gozaban de gran belleza y de altos poderes. Y en realidad cuando ellos utilizaban el báculo o la vara y tocaban un punto determinado, era para mostrarle a todas esas poblaciones, a todas esas comunidades, que ese sitio donde la vara era puesta es un centro de poder. Es un vórtice de energía, es un centro energético, es un campo de fuerza. Y también dentro de la leyenda se dice que muchos seres los siguieron a escondidas, pero no, la verdad es que cuando ellos salieron ya muchas comunidades estaban habitando toda esa región, desde el sur hasta el norte, y muchos de ellos se habían olvidado de las grandes verdades que habían sido transmitidas por los dioses o antecesores, como se les llamaron los incas. En otros lugares los llamaron los toltecas. En otros sitios los llamaron los dioses del panteón griego. En otro lugar de la tierra fueron conocidos como las sacerdotisas y los sacerdotes del Egipto, del Gran Egipto. Y así sucesivamente. No hay ningún lugar de la tierra en donde no se haya llevado la luz por estos hermanos de la Confederación Intergaláctica de Mundos y de Galaxias, que fueron llamados por los regentes de este planeta para que prestaran ese servicio y se buscara la opción de despertar las conciencias dormidas de las masas humanas. Esto fue como un reactivar, y pues por supuesto a medida que iban avanzando fueron hablando de la importancia del despertar de las conciencias, del cuidado que se ha de tener con los vehículos de expresión, del amor y respeto que le debemos a la madre naturaleza. Estos seres volvieron a recordarles la importancia de gratificar a la tierra, al aire, a la lluvia,
al sol, a la luna, a las estrellas, porque en realidad en tiempo ancestral se utilizó la astronomía para saber exactamente el momento en que se debía llevar a cabo la siembra, la cosecha y luego el descanso de la tierra. Y cíclicamente, estos seres se iban basando en esos ciclos lunares, ciclos solares, y también podían conocer a través de las constelaciones y la influencia que éstas traían en las determinadas regiones del planeta, los momentos propicios. Incluso se llevaban a cabo rituales para fertilizar a la mujer antes de que se produjese la fecundación, para que sus hijos, los niños, nacieran fuertes, inteligentes, con todas las cualidades necesarias para avanzar en su evolución y alcanzar una vida trascendente. Después de allí, continuaron su camino recorriendo y estableciendo lugares de vital importancia. Vamos a hablar de algunos de ellos, los pocos que se han descubierto. Entre ellos está un sitio en el Valle Sagrado que se conoce como Ollantaytambo. Y se le conoce como el Valle Sagrado de los Incas, porque allí estuvieron Mama Ocllo y Manco Cápac. Se les conocía como los Incas. Después vinieron los sucesores, que se encargaron de ampliar el espectro y llegar incluso a las zonas más lejanas de esta región de gran vitalidad espiritual. Ollantaytambo es un lugar maravilloso que simula todos los pasos que la humanidad, que cada ser humano debe escalar gradualmente. Por eso en la figura de la izquierda vemos esos escalones. Y son escalones bastante grandes, no son tan fáciles de escalar. No todo el mundo puede llegar allí. Algunas personas se abstienen de subir por problemas a veces de rodilla o quizá a veces hasta por miedo o temor. Pero estos escalones nos van conduciendo paso a paso a través de las enseñanzas que hemos de aprender, de las experiencias que hemos de vivir, de los conflictos que hemos de superar, hasta llegar a la cúspide, a la cumbre donde está el Templo del Sol. Y en ese Templo del Sol vemos 6 grandes lajas, 6 grandes losas monumentales. Según los cálculos de algunos investigadores, se cree que cada una de esas losas tiene un peso aproximado de 80 toneladas. Pero, ¿qué significa ese altar en lo que se conoce como el Templo del Sol? Como vemos, son 6 losas. Y el 6 corresponde al grado 33. Es cuando el hombre se une a su conciencia divina, a su cuerpo átmico, a su cuerpo mental superior o yo crístico, y se convierte en hombre luz, o en superhombre, o en arhat, o en bodhisattva, como se le quiera llamar dentro de las diversas culturas o filosofías del mundo. Y en ese momento, al llegar allí, se realiza una iniciación muy especial para lograr esa conexión, esa reconexión, porque nunca nos hemos separado de nuestro cuerpo átmico, ni el precioso Suchumna, ni de nuestro Puruch o yo interior. Siempre hemos estado conectados, pero hemos creado como una especie de, digamos, de capa delgada que nos parece demasiado gruesa y que nos permite escuchar su voz, su sonido, su luz, su amor, sus bendiciones, pero ahí está siempre. En cualquier momento que lo deseemos, basta simplemente con reconocer, aceptar, entender que no somos este cuerpo, que no somos esta materia, sino que somos mucho más que eso. Y ese es un lugar especial, que en épocas anteriores tenía ese fin. Y hoy en día también, desde luego. Luego estos hermanos se dirigieron a un lugar maravilloso. Pisac es un sitio que está ubicado en la ciudad homónima, en el Valle Sagrado de los Incas. Y bueno, para llegar allí hay que caminar y hay que a veces subir algunos escalones. Y en realidad no es tan complicado, pero es un sitio muy, muy especial que anteriormente era utilizado como el lugar ideal para
para lograr la recognición, para hacer como una expiación personal, un reconocimiento de nuestros errores y para perdonar y para pedir perdón. Allí en ese lugar se realiza una ceremonia de limpieza de nuestro cuerpo emocional. Es algo apoteósico, es un centro de poder también, un centro de gran energía y de gran vitalidad. Es donde verdaderamente podemos entrar en contacto con nosotros mismos a través de esa paz interior que se respira en ese lugar y de la fuerza que contiene para reconocer, aceptar nuestros errores del presente y del pasado, para perdonar a todas las circunstancias que hemos vivido, para perdonar al mundo, para perdonar a nuestros hermanos, para perdonar nuestro pasado y para perdonarnos a nosotros mismos. Y sin que nadie nos juzgue, ese perdón es siempre dado por el Ser Supremo, que jamás juzga, que no condena. No hay peor juez que uno mismo. Pero allí en realidad es el momento para soltar las amarras, liberar todas aquellas ataduras que nos impiden avanzar, despojarnos de nuestras propias cadenas y avanzar felices, sabiendo que somos parte de este gran cosmos, de todo este universo, y que en realidad no le debemos a nadie. Nadie nos debe a nosotros, ni tú me debes, ni yo te debo. Somos seres libres a través de ese acto maravilloso del perdón. La puerta abierta para llegar al corazón de Dios. Después, en nuestro recorrido llegamos a un sitio muy especial. Se conoce como Moray. Son terrazas circulares que en realidad constituyen un verdadero laboratorio experimental, en donde en esas terrazas, en diferentes altitudes, se sembraba la quinoa, la kiwicha, la papa, el maíz, una cantidad de tubérculos, de semillas de toda índole, y luego a través de los tiempos adecuados, a través de mediciones astronómicas, esa siembra no se hacía por ensayo y error, sino justamente en los momentos indicados. Y luego se replicaba toda esa información a todo el Tahuantinsuyo, a todas las otras regiones según sus diversas altitudes. Y pues de ese modo había gran abundancia. No se pasaba dificultad de ningún tipo, no había hambre, todo lo contrario, se vivía un mundo de gran abundancia. Pero todo partía de allí, a través de procesos que podríamos llamar verdaderamente científicos. Y el resultado de eso son aquellos maravillosos ingredientes que hacen de la gastronomía peruana una de las mayores exquisiteces del mundo, no solamente en cuanto a sabores y formas y colores, sino un deleite para el paladar, con componentes de gran poder nutritivo. No sé cuántas clases de papa hay, pero en la figura derecha inferior está la causa que se hace con diversos tipos de patatas o de papa, y también con la palta o el aguacate, además las aceitunas y otros productos de todas las diversas regiones. En la figura inferior, del lado izquierdo, encontramos un plato exquisito del norte peruano que se conoce como el tacu-tacu. Y aquí representamos el tacu-tacu a lo pobre. El tacu-tacu a lo pobre es el mismo tacu-tacu, pero con huevo. Y a veces le agregan ceviche, o le agregan pescado, o le ponen algún ingrediente adicional y lo llaman a lo pobre, que paradójicamente es muy curioso. Y pues en la parte de arriba está una de las grandes exquisiteces del Perú, el camote, el maíz, la cancha, la cebolla, el sabor de la cebolla y del limón de esas regiones es algo sin igual. Definitivamente nuestros restaurantes peruanos en las otras naciones del mundo
se esfuerzan por hacerlo mejor, pero difícilmente pueden lograr esos sabores porque los ingredientes no son los mismos. Y bueno, en la figura superior encontramos un postre que es una verdadera exquisitez, que es basado en la chicha morada, el maíz morado, que también lo convierten en una bebida refrescante, como lo vemos allí en la jarrita. Buen provecho para todos. Y bueno, y ahora entramos al Machu Picchu. Y como lo habíamos anunciado, es un lugar muy especial. En épocas ancestrales, los seres que estaban preparados eran llevados allí para recibir una iniciación. O la iniciación correspondiente a sus esfuerzos, a su trabajo y a sus méritos. Porque la iniciación no se logra porque sí. Y los seres no eran llevados en cualquier época, sino justamente en el momento en que las condiciones siderales, las conjunciones planetarias, eran propicias para realizar ese tipo de ceremonia y ese tipo de iniciación, para quien preparado estaba. Es un lugar maravilloso, además es uno de los 3 puntos del planeta donde se encuentra uno de los 3 grandes magnetos de la Tierra que coadyuvan al equilibrio de este mundo. Encima de la ciudadela de Machu Picchu se encuentra la ciudad etérica y debajo una civilización intraterrena. Es decir, que allí están todos los ingredientes y es el lugar ideal para realizar una maravillosa ceremonia. Es la inserción del rayo femenino, porque 2 grandes rayos cósmicos provienen del Sol de nuestro sistema. El rayo masculino que llega a las regiones del Tíbet, de los Himalayas, cerca de Garhwal y Mayal o Imakal, y la otra llega a estas regiones del altiplano peruano, el rayo femenino. Incluso se dice que muchos seres lograron su ascensión en estas regiones. Incluso parece casi que imposible. El caso de la madre Kuan Yin, Bodhisattva, que vivía en China. Tenía el poder de la bilocación y para lograr su ascensión, lo hizo justamente en el lago Titicaca, en la hermandad de los 7 rayos. Dentro de Machu Picchu está el Intihuatana. Es un centro, como ya lo hemos expresado, de poder místico y espiritual, lugar de iniciación. Hay muchos sitios como estos y lugares como estos dentro del mismo Machu Picchu, altares de iniciación. Para recibir la iniciación antes había que tener una preparación previa, así como lo hemos hecho nosotros. Primero empezamos en el Cañón del Colca, se hizo una limpieza del aura, un equilibrio de nuestros centros energéticos. Luego nos pusimos en contacto con el disco de oro, el disco solar. Después fuimos a pedir perdón a Pisac y luego subimos a Ollantaytambo para lograr esa reconexión con nuestro ser divino de luz. Y bueno, y ahora estamos listos para entrar en esa iniciación superior, en donde se reactivan nuestros cristales, porque dentro de nuestros centros energéticos se encuentran unas gemas maravillosas. Y estos cristales, al ser reactivados, ayudan no solamente a liberar de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional las impurezas, sino a atraer las cualidades a través de los centros generadores, mayores, intermedios y menores, para volver a recuperar nuevamente nuestra herencia perdida, nuestra vitalidad, la fortaleza, la fuerza, la confianza, la fe iluminada, el poder divino, la esperanza, la certeza. Y bueno, ese sitio está vigente y son muchos seres del mundo entero que año tras año llegan a estos sitios. Y obviamente Machu Picchu es uno de los lugares obligados. En el momento en que se recibe una iniciación allí y se inserta cierto cristal, en ese momento se logra un vínculo, una conexión con estos hermanos mayores que están prestos a ayudarnos. Y no importa el lugar donde nos tengamos que desplazar o donde convivimos o laboramos o habitamos, siempre estarán conectados con nosotros porque se ha nuevamente restablecido ese vínculo de fraternidad con nuestros amigos, hermanos y compañeros de la evolución
con quienes hemos compartido la vida en épocas que quizá ni siquiera recordamos ahora. Muchos de los visitantes se hacen preguntas. ¿Cómo fue posible construir esas piedras? Por ejemplo, aquí en la figura superior derecha vemos la piedra de los 12 ángulos, que hoy en día se encuentra en una de las construcciones del Cusco. Las juntas, no hay ningún pegamento, ningún cemento. Simplemente no hay ni siquiera espacio entre una y otra. Algunos incluso utilizan la metáfora que podría pasar una hoja muy delgada de un sitio al otro sin ningún problema. Por ejemplo, en el lado izquierdo, la figura del lado izquierdo, vemos un instrumento astronómico, que es un espejo solar, y que permite ver en el día la posición de la ubicación del Sol, o en las noches la ubicación de las constelaciones o estrellas. También encontramos en la figura inferior las hornacinas, que las encontramos en Pisac, en Ollantaytambo, incluso en lugares remotos del Perú y de Bolivia. ¿Cómo se hicieron esos cortes tan precisos, tan exactos? La mejor respuesta que hay, después de todas las explicaciones que se dan y que se han dado, la dio un paco de la comunidad de los queros. Y su respuesta fue: los incas ordenaron a las piedras y éstas obedecieron y se movieron solas. Cada una sabía su lugar y ocuparon cada ángulo por más caprichoso que éste fuera. Por eso se ve que las piedras están tan bien encajadas. Entramos ahora a la capital arqueológica de América, el Cusco. Cusco proviene de Cosco, y Cosco significa ombligo. Es el corazón del Tahuantinsuyo. Allí culminaron su recorrido nuestros amigos y hermanos Mama Ocllo y Manco Cápac, y colocaron esa vara de oro brillante e incandescente en ese lugar, justamente estableciendo ese sitio como el corazón donde se realizaban ceremonias de alta magia, que a pesar quizá del olvido de las grandes verdades eternales, que a pesar de repente de las diversas caídas que se tuvieron después de Atlántida y de Lemuria, a pesar de ello, estos seres conservaban pureza en su corazón, y por eso acudían de diferentes lugares, del sur, del norte, del este y del oeste, a ese corazón magnético del Cusco, en donde se realizaban ceremonias como el Inti Raymi en el 21 de junio, que es el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y bajaban los dioses. Se hacían visibles los arcángeles, los elohines y los maestros ascendidos, a quienes ellos consideraban dioses. Allí se hacía también, previamente a la llegada de estos seres, el pago a la Pachamama, el pago a la Mama Cocha, al agua, el pago y el agradecimiento al aire, a la lluvia, al fuego, al sol, a las estrellas, a quien de alguna manera consideraban como dioses, del mismo creador del gran Huiracocha, el dios creador. Y a través del acto de devoción lograban atraer la presencia de estos seres ascendidos, muchos de los cuales caminaron con ellos en Lemuria, en Atlántida y en otras épocas, y emanaban sus bendiciones y su luz para dar nuevamente una fuerza, para dar un sostén, para reanimar nuevamente esos corazones y esas mentes, para que no decayeran más y pudieran continuar
firmemente y motivados hacia la meta ideal. Pero algo que ocurrió, y pues ha ocurrido en todos los tiempos en este planeta. La primera caída de la humanidad, como bien sabemos, se produjo en Lemuria. Después de la caída vino el hundimiento. Algunos seres lograron escapar del hundimiento y fueron llevados por elevadas inteligencias hacia ciertos y determinados lugares del planeta donde se establecieron en el mundo de Agartha o las llamadas civilizaciones intraterrenas. Luego llegó la siguiente raza, la raza Atlante, y antes de su culminación se produjo la caída inminente por el mal uso de la energía, por el afán de poder. Ya de antemano estaban los rezagados y toda esa mezcla de seres hizo que se produjese no solamente la caída, que es lo externo, sino el hundimiento de ese continente. Pero hubo seres que sobrevivieron y gran parte de los sobrevivientes de Atlante y de Lemuria, que no fueron tocados por el hundimiento, se encuentran en estas regiones y también muchos se encontraban en lo que hoy en día se conoce como Egipto y Grecia, en India, en otras regiones de Asia Central y de Asia del Este, así como también en algunos lugares de la Polinesia, la Melanesia y la Micronesia, que sobrevivieron al hundimiento debido a que eran las zonas montañosas más altas, y hoy en día son las islas del Pacífico. Pero, ¿qué sucedió? Que ante todos los esfuerzos de la jerarquía por ayudar a despertar las conciencias dormidas de estos hermanos, aún así muchos siguieron compitiendo entre ellos. Luego llega la siguiente raza, los arios, que no solamente llegaron al sur de la India, sino que se diseminaron por muchos lugares, incluyendo estas zonas del altiplano peruano y boliviano, seres de gran estatura, de una belleza infinita, pero ante todo de una pureza en su corazón inigualable. Y el objetivo de esta raza era precisamente llevar esa luz y ese amor a través de su gran pureza para que otros seres se beneficiaran de ello. Estos seres no traían grandes conocimientos y quienes los instruían, que eran los sacerdotes y sacerdotisas sobrevivientes de Atlántida y de Lemuria, que fueron saliendo también, comenzaron a discutir entre ellos. Y alguno decía, no, para lograr la formación del cuerpo electrónico de luz hay que seguir estos pasos, y alguien decía, no, 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 eso así no es, hay que hacerlo de otra manera, primero hacemos esto y luego hacemos, y el otro de más allá, pero no, así no es. Y entonces eso generó rivalidad, competencia, y muchos de estos hermanos, y los más evolucionados, con una conciencia más amplia, se fueron alejando, y entre esos seres que se alejaron están nuestros hermanos conocidos como los queros, que se ubicaron en altitudes similares o superiores a los 5.500 metros sobre el nivel del mar. Y se encuentran en esas regiones, y aún se encuentran allí, solo que algunos ya han empezado a salir y a bajar. Entre ellos algunos chamanes o pacos, que llevan un poco de sabiduría también, prestan un servicio. Algunos de ellos han sido preparados en ciertos lugares para prestar un servicio mayor. A raíz de toda esa confusión, de todo ese caos que se generó, de esa competencia y esa rivalidad, ¿y de dónde sale esa competencia y la rivalidad y el afán de poder? En aquellos hermanos que se sienten pequeños, insignificantes, y entonces necesitan compararse con otros, imitar a otros, sin darse cuenta que dentro de su propio ser interior está toda la creatividad, toda la sabiduría de las edades, que solamente hay que trabajar, esforzarse, pero con amor y con humildad, para poder avanzar y para poder crecer. No hay necesidad de competir. Y bien, a raíz de eso volvió nuevamente a producirse todo un caos que luego trajo como consecuencia la conquista. Por eso, antes de que se produjese este tremendo caos y esa nueva caída en la quinta raza,
y muchos de los instructores de la humanidad, los guardianes de las razas, pidieron a la égida divina para que este planeta se convirtiera en un planeta krausiano o planeta de expiación. Algo así como una especie de reformatorio cósmico, en donde almas rezagadas de diversos puntos del universo y del cosmos puedan venir aquí para superar sus limitaciones. Algunos seres de planetas muy evolucionados, por ejemplo, el planeta del confort espiritual, confundiendo el confort espiritual con el confort material, tuvieron la oportunidad de bajar a este planeta para superar esa experiencia. También fueron traídos desde entonces seres que debido a su atraso, espíritus recalcitrantes, con vicios, con ideas como por ejemplo, el fin justifica los medios, dividir y triunfarás, y hay que cortar la cabeza a quienes se interpongan, también fueron traídos acá. Pero en este momento estamos entrando en una nueva etapa de evolución. Quizá se están midiendo las fuerzas de aquellos hermanos rezagados y de aquellos seres que han venido compitiendo desde tiempo atrás, pero llegará un momento en que no, la Tierra cada día se eleva más en su vibración, hasta el punto en donde todo es cuestión de vibración. Y aquellos que no logren superar esos obstáculos, superar al ego, abrir sus mentes, despertar sus conciencias dormidas, no resistirán las vibraciones que cada vez son mayores en este planeta y tendrán que ir a competir a otros lugares, a otros planetas de mayor o de inferior evolución según corresponda para cada corriente de vida. Y bueno, salimos de esta zona del altiplano peruano y boliviano, del altiplano peruano, porque estamos hablando en esta oportunidad del Perú, y nos vamos a dirigir ahora mismo a toda esta región del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo comprende todas esas regiones donde la sabiduría, el conocimiento ancestral, el amor por la naturaleza, donde se inculcó el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, al aire, al agua, la lluvia, la capacidad de dar gracias y también de perdonar y de reconocer errores. Todos esos conocimientos fueron llevados hasta el sur de Colombia, gran parte del Ecuador, prácticamente toda la zona andina y la costa peruana, incluso la zona de Bolivia, Chile y Argentina. Y dependiendo de las zonas donde cada uno de los seres fue asignado, porque a cada uno de ellos se le asignó un lugar, algunos tuvieron que llevar el conocimiento a la cultura mochica, otros a la cultura paraca, otros a la cultura, y ¿cómo se llama? En el norte del Perú, el señor de Zipán, y el viejo señor de Zipán, la cultura chimú, etc. Y bueno, al principio se les enseñó astronomía, se les enseñó los momentos en donde podían sembrar, cosechar, darle descanso a la tierra. Se les enseñó también la orfebrería, dependiendo de las zonas mineras en donde estas comunidades estuviesen ubicados. En general, esas comunidades tenían algo en común, y es que prácticamente vivían en comunidad, entre ellos había un gran amor, prácticamente vivían de acuerdo a esa consigna de uno para todos y todos para uno. Nadie competía, vivían trabajando mutuamente por el bienestar mutuo. Pero con el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo y que estos hermanos desencarnaron, los que llevaron esa luz, y dejaron un legado, pero poco a poco ese conocimiento que se transmitía de la boca al oído, con el paso de los siglos se fue agotando, se fue perdiendo, y no todos, pero sí un número interesante de seres prefirió la meditación que trabajar. Entonces se dedicaron más que todo a hacer sus oraciones,
sus invocaciones, pero algunos dejaron también la práctica de la meditación. Y bueno, ese fue otra vez ese momento maravilloso que se opacó. Pero digamos que no todo se perdió. Siguiente, por favor. El Cusco, a raíz de todo ese caos y esa cantidad de seres de diferentes culturas, incluyendo los rezagados de Atlántida, de Lemuria, de incluso los hermanos de la quinta raza que prácticamente se quedaron, perdieron su estatura. Finalmente se decidió crear una réplica del Coricancha en Cusco en un lugar más alto, y a ese sitio se le conoce como Sacsayhuaman. Esto es parte de lo que quedó de Sacsayhuaman, porque cuando llegaron los colonizadores y los conquistadores, pues muchas de las piedras y de los monumentos fueron destruidos, y algunas de esas grandes piedras fueron llevadas a la ciudad del Cusco y quedó poblada como la conocemos ahora, como cualquiera de nuestras ciudades. Aunque de todas maneras en Cusco todavía se siente la magia, algunos seres que desconocen determinadas verdades simplemente dicen que ese es un sitio embrujado porque tiene algo especial que atrae, que los hace sentir diferentes. Y bueno, aquí en Sacsayhuaman también realizamos nuestra última ceremonia, que es una simulación de lo que se podría experimentar, sentir y vivir cuando logramos nuestra liberación y nuestra ascensión. Es un momento maravilloso, es un momento especial, porque allí se conserva la magia. Es un lugar de gran vibración, es también un vórtice de energía. Lamentablemente el Coricancha, pues hoy en día es un museo. Sí, vale la pena visitarlo, de lo que queda, porque como vemos, pues ya esto fue tomado por los misioneros dominicos y allí se construyó una iglesia, un convento, un monasterio, y después de ello, pues ahora es un museo. Patrimonio Cultural del Perú. En el Coricancha original, que era en forma circular, que simulaba el sol, allí se llevó el disco solar para que los seres pudieran pasar uno a uno y pudieran verse ante un espejo, ver su realidad, ver su pasado, todas las experiencias que habían vivido, aquellas que habían superado y otras que no, para hacer como una evaluación, un reconocimiento de los errores y tomar un impulso con propósitos muy definidos para no repetir esos errores del pasado y lograr una verdadera conciencia superior que los llevase hacia un proceso de transformación o autotransformación. Pero luego, cuando ya entramos en aquel conflicto, que incluso se presentó el conflicto mucho antes de que llegaran los conquistadores, el disco fue retirado y llevado al lago, a las aguas profundas del lago sagrado del Titicaca, en donde está allí disponible para todos aquellos que quieran acudir cada día en sus peregrinaciones y recibir esas bendiciones, ya que ese lugar está dispuesto para ello. Nos despedimos del altiplano y nos vamos a la capital del Perú, la ciudad de los reyes, Lima, con su costanera, sus parques y plazas. Aquí vemos la Plaza de Armas, en el lado derecho, en el lado izquierdo, en los barrios de San Isidro, de Miraflores, en la costanera. Lima es una ciudad muy acogedora, pero en realidad no vamos a hacer el tour de ciudad por Lima en esta oportunidad, sino que vamos a ir a un lugar muy especial, del cual les quiero hablar. No quisiera dejarlo pasar, y es en el convento de Santo Domingo, donde vivió Fray Martín de Porres. Fray Martín de Porres, como bien lo sabemos, es un mulato que fue adoptado por un español que se enamoró de una chica digamos, africana, también mulata. Y bueno, él era muy devoto, muy religioso, muy espiritual. Más que religioso, era un ser de gran espiritualidad y finalmente fue aceptado, pero nunca se le permitió recibir
la potestad de llegar al sacerdocio, ni dar misas, ni nada de esas cosas. Pero este hombre manejaba altos poderes y sobre todo un infinito amor. Y al comienzo se empezaron a murmurar muchas cosas de los milagros que este hombre hacía y cómo curaba a los enfermos. Incluso llegaba a lugares donde para poder acceder había que dedicar varios días. Y tenía el don de la bilocación y ayudó a muchísima gente. Su padre era un padre pudiente y por lo tanto recibían beneficios y él repartía gran parte de sus recursos con las personas menos favorecidas. Y también dentro de él había una gran sabiduría, un infinito amor. Y como anécdota especial que quiero traerla a colación en este momento, a Fray Martín de Porres en sus comienzos se le prohibió hacer milagros sin la autorización del prior del convento. Y entonces alguna vez lo enviaron por azúcar, para que fuera a comprar azúcar, y vio que un obrero de una de las torres, de los andamios, que estaba haciéndole mantenimiento a una de las torres de la iglesia, se vino abajo, y él levantó su mano y lo detuvo en el aire, y salió corriendo al convento para pedir autorización de terminar el milagro. Les recomiendo que se vean la película Fray Escoba, que es la vida de Fray Martín de Porres basada en hechos reales. Y Fray Martín de Porres es alguien muy especial. No es la única oportunidad en que ha estado aquí en la tierra. También fue conocido como Pitágoras en otra de sus experiencias de vida. Fue uno de los Reyes Magos. Más adelante se convirtió en Kutumi Lal Sin, cofundador de la Sociedad Teosófica junto con Morya. Y luego, perteneciendo a la Orden de los Bodhisattvas, alcanzó su ascensión. Llegó a ser Chohan del Rayo Dorado. Y en este momento es el instructor del mundo. Y hace parte del gran triunvirato de Chambal. En compañía de su amigo, hermano y compañero Jesús el Nazareno, quien es el Cristo cósmico. Podemos pasar a la siguiente. Pero no todo se ha perdido porque a pesar de todas las contingencias que hemos narrado y de todos aquellos procesos que ha tenido que vivir no solamente la humanidad en el altiplano peruano y boliviano, sino prácticamente en todo el Tahuantinsuyo, en estas regiones en particular, aún se mantiene la magia y se mantienen aquellas tradiciones, y estos seres todavía siguen amando a la Madre Tierra, respetándola, y a través de sus pacos o chamanes, constantemente hacen sus ceremonias de agradecimiento a la tierra, al agua, al aire. Y bueno, es por eso que comenzamos a hablar del Perú mágico y ancestral, y terminamos con el Perú mágico y eterno. Y bueno, por petición de mis amigos de Camino a Casa, me han solicitado que si podríamos dar la explicación del manejo del dorje. Una vez más, bueno, como bien sabemos, el dorje es un instrumento de magia, de alquimia, de transformación y de protección. Basta con colocar el dorje en algún lugar que deseemos proteger, un edificio, un inmueble, una casa, un negocio, un vehículo, una joya, lo que se quiera proteger, y automáticamente el dorje, la palabra dorje significa vraja, diamante, adquiere la forma diamantina y protege aquello por lo cual nuestra intención es proteger. Pero también puede servir como un instrumento de transformación, de magia y de alquimia divina. La manera como lo podemos usar después de consagrado y reprogramado es tomarlo en nuestras manos, colocarlo a la altura de la frente, del entrecejo, imaginarnos un círculo alrededor, al frente nuestro,
una especie de circunferencia. Vamos a buscar un dorje por acá. Y colocarlo a nivel del entrecejo, entre los dedos. Entre los dedos del corazón y el índice. Y comenzar a rotarlo hacia adelante con el dedo pulgar. Nos va a servir como el motor que los va empujando, y siempre vamos a mantener el dorje a la altura de la frente, pero además lo vamos a mover en esa circunferencia, haciendo el giro hacia adelante, pero a la vez rotándolo a través de esa circunferencia imaginaria, pronunciando un mantra de alto poder coercitivo como el Om, que es el nombre de la divinidad en cada ser, es el nombre de la divinidad del eterno Brahman o de Para Brahman en el gran cosmos universal. Y entonces lo podemos hacer 3 veces. La primera etapa que nos sugirieron nuestros hermanos mayores, es trabajar por todo el planeta para que sean disipadas todas las sombras de iniquidad, de odio, de ambición, de afán de poder, esa rivalidad entre pueblos, comunidades, personas, familias, para que se liberen todas esas fuerzas que son el resultado de nuestra ignorancia y de ese ser que se considera insignificante. Para que las mentes se abran, los velos comiencen a caer, las conciencias se despierten y cada uno pueda hallar el verdadero sentido de la vida, la finalidad de su existencia. Entonces ya con esa explicación vamos a hacer la actividad por 3 veces trabajando por todo el planeta Tierra, incluyendo a todas sus naciones, a todas sus comunidades, a todos los pueblos, a todos los elementos de la naturaleza, dentro de la tierra, el agua, el aire, el fuego. Y repetimos 3 veces, haciendo el movimiento que ya hemos explicado, el doble movimiento. Volviendo de nuevo al entrecejo. Luego, por segunda vez. Una vez más. Y luego podemos trabajar 3 veces más por una nación, por una ciudad que se encuentre en crisis, por una comunidad, un pueblo, una familia o por una persona que elijamos. Esto se puede hacer todos los días. Podemos trabajar toda una semana por un lugar en crisis, que puede ser nuestra nación, o nos enteramos que hay crisis en algún lugar de la tierra. Finalmente todos somos uno solo. Hay problemas en Bielorrusia, y estos hermanos de Bielorrusia están luchando por sus libertades desde hace mucho tiempo. Estamos y podríamos trabajar por Bulgaria 3 días después, o podríamos trabajar por algún país en conflicto, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, o por Mesoamérica, o lugares donde hay grandes crisis en Europa, la Unión Europea, o incluso el Reino Unido, o algún país en África, ya sea en el norte, en el sur, en el este africano o en el África occidental, donde quiera que sea. Y entonces lo hacemos también por 3 veces de la misma manera. Podemos invocar a nuestros hermanos mayores. Podemos, por ejemplo, invocar a amantísimo Señor Gautama, nuestro Señor del mundo, amantísimo hermano mayor Buda Maitreya, amantísimos Budas y señores conservadores y guiadores de estos símbolos sagrados, los dorjes. Os amamos como a la vida misma y os pedimos para que dirijáis estas fuerzas divinas, átomos vibrantes y energías puras, para que sean irradiadas hacia esta comunidad, hacia esta ciudad o hacia esta nación. Os agradecemos la respuesta a este llamado de nuestro corazón y empezamos.
Y luego llevamos el Dorje al corazón con ambas manos en acción de gratitud, en ambos casos. La otra cosa que podemos hacer es proyectar una holografía o un holograma de lo que somos nosotros, pero viéndonos perfectos, completamente sanos, vitales. Es posible que hayamos decaído o que estemos de pronto enfermos, una inflamación en el colon, cefaleas, dolores de cabeza, de pronto estados gripales o estados febriles, cansancio, agotamiento, debilidad, dolor en las piernas, insomnio, lo que sea. O quizá ya haya un diagnóstico, un problema de corioretinitis o una otitis media supurativa, o quizá un principio de cáncer de mama o cáncer de hígado, de la cabeza del páncreas, o de pronto una osteoporosis o artrosis, o problemas estructurales en nuestra vara del mago, la columna vertebral, sea lo que sea, nos vamos a ver frente a nosotros completamente sanos, rejuvenecidos. La idea ideal de lo que quisiéramos ser y como quisiéramos vernos, con la edad adecuada, la estatura adecuada, la perfección de todas las formas en sus diversas longitudes y magnitudes, y tomamos el Dorje en nuestra mano, de la misma manera entre los dos dedos. Con el dedo pulgar hacemos el giro hacia adelante, hacia ese holograma o hacia esa holografía, y vamos pronunciando los mantras Om Mani Padme Hum. ¿Qué significa Om? Om significa yo soy. ¿Qué significa Mani? Mani significa joya, perla. Padme, loto. Y Hum, bienaventuranza, buenaventura, buena suerte, bienestar. Y entonces proyectamos la energía del diamante del Dorje, que en realidad es un diamante y contiene las energías de las 7 esferas, hacia esa holografía que somos nosotros. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ya sea en Pali, en sánscrito, o en Tamil Nadu, en Tamil, la lengua que sea, en algunos Padma se pronuncia Padma, en otros se pronuncia Pedme, como sea. Y con las yemas de los dedos de la otra mano, vamos pasando por cada una de las falanges, haciendo los conteos correspondientes, hasta completar los 4 dedos, que sumarían 12 veces. Si quisiéramos hacerlo 12 veces. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Y también esto lo podríamos hacer si queremos ayudar a alguna persona, que puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestros amigos, los amigos no simpatizantes, nuestros seres queridos, algún vecino, alguna persona que nos ha pedido ayuda, de pronto nos dice, por favor, interceda por mi tío que se encuentra en la UCI, en cuidados intensivos, porque parece que le detectaron un virus que se ha hecho famoso y se ha hecho viral, o cualquier otra cosa. Y entonces traemos la holografía de ese hermano o de esa hermana, pero no lo vamos a ver enfermo, decaído y débil, sino completamente sano, renovado, vital, joven, lleno de eterna juventud y belleza. Y lo mismo, tomando el Dorje en nuestras manos, hacemos exactamente lo mismo, haciendo los conteos con la mano contraria. Om Mani Padme Hum. 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 Y de esa manera estaremos prestando un gran servicio, procurando no pensar en las cosas negativas de la vida, que son, al final de cuentas, la proyección de nuestros propios miedos, de nuestras propias sombras, de nuestras propias culpas y de nuestros propios temores, sino empezar a ver un mundo más bello y mejor, ver a nuestro planeta como una estación de belleza y de hermosura,
ver a todos nuestros hermanos como lo que son, seres de luz, bellos, perfectos y hermosos, e inocentes, por supuesto. No sé si haya preguntas. En la última diapositiva les dejé el nombre de la página de Facebook donde publicamos cada 30 días la apertura de los templos de acuerdo a la dispensación de 1952 como parte del proceso que se está viviendo actualmente en la Tierra. Desde entonces, desde hace más o menos unos 7 años que se creó esta página, se publica ininterrumpidamente el 14 de cada mes el templo de la jerarquía espiritual que se abre. En realidad, de cada uno de esos templos, en el momento en que se abre, trae unas energías especiales que quien quiera aceptar y acudir en sus momentos de meditación o en conciencia proyectada, ya sea de manera directa o pidiendo a su santo ser crístico o cuerpo átmico, o algún maestro, el maestro de su corazón, ser llevado a ese lugar para beneficiarse de todos los regalos, dádivas, beneficios que son entregados a la humanidad que así quiera beneficiarse y a la vez prestar un servicio. En Kalahamsa, Kalahamsa, o simplemente entran a facebook.com/Kalahamsa Ciencia Cósmica y allí encontrarán la información sin duda alguna cada 14 del mes para durante 30 días recibir los beneficios. También, y para quienes quieran, pueden escribir a mi correo, ahí está el correo, también se los dejé en la presentación, jorgellorente70@yahoo.es. Quienes soliciten la meditación de esa apertura, la podemos compartir. Igual hay una lista de difusión en WhatsApp. Quien se quiera unir a esa lista de difusión, también me pueden escribir al correo y solicitar que los incluya, especialmente las personas que sean líderes y que tengan grupos, que estén con la mente abierta y quieran de alguna manera recibir esas bendiciones a través de esa práctica. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, perfecto, Jorge. En el chat hemos compartido tus redes para que la copien. ¿Listo? Entonces ahí se cuentan en el chat. Por aquí tenemos una preguntita. ¿Para cuándo tienes programado un viaje a Perú? Bueno, la verdad, nosotros vamos a Perú a veces cada 2 años. Hemos ido muchísimas veces. Pues es el lugar más cercano de nuestro país. Simplemente se organiza. Quizá para mayo. Mayo es un mes místico, es un mes muy especial. Coincide con la luna llena de Tauro o luna llena de Huesac. Es una excelente época. Además, ya han bajado las lluvias, porque en los primeros meses, diciembre, el solsticio de verano, diciembre, enero, febrero y marzo es la época de lluvias. A partir de marzo podría pensarse de pronto en la posibilidad de armar otro periplo a esa región mística, sagrada, de gran vibración. Es decir, por mí iría todos los años a recargarme porque es un sitio de recarga y donde se reciben muchos regalos y bendiciones. Si lo tienen a bien, podríamos programarlo para el próximo 2021, marzo o abril. Ojalá después de Semana Santa, porque Semana Santa es una temporada muy alta y pues todo se encarece cuando las temporadas son altas. Entonces buscamos que se baje la temporada alta para que los precios sean más cómodos. Jorge, una consulta. ¿Es posible conectarnos con estos centros de energía de Perú desde aquí? Y digamos que sí, no hay ningún inconveniente. Podríamos pedir que nos lleven en conciencia proyectada, por ejemplo, a la Hermandad de los 7 Rayos, ir al Machu Picchu. Igual que fuimos en conciencia proyectada al Templo de la Luz Azul en Darjeeling, también podemos ir a los mismos templos que se abren cada mes. Por ejemplo, en este momento está abierto el Templo de la Luz Oro Rubí, ubicado en Los Éteres, en la contraparte del Monte de los Olivos en la ciudad de Jerusalén. Y de la misma manera como vamos a esos templos etéricos, también podemos acudir a esos lugares mientras se nos da la oportunidad de llevar este cuerpo físicamente a dichos sitios. ¿Es posible acceder al disco físicamente o solo en meditación al disco dorado? Y digamos que físicamente se puede acceder estando allá. Porque es impresionante, ¿no? La vivencia, digamos,
Y quizá hemos hablado de la India, hemos hablado del Perú, se ha escrito mucho, se han escrito grandes poemas, obras literarias, gran cantidad de publicaciones, de estudios arqueológicos, pero una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es estar allá. Y de igual manera, al estar ahí, por ejemplo, pedir que te lleven a la Hermandad de los Siete Rayos, tú podrías pedirle a tu ser, a tu guía espiritual, al maestro de tu corazón, que seas llevado allí ante el disco solar, como un anticipo al momento en donde se te dé la oportunidad de ir algún día. Pero sí, okay, es una bendición que se recibe y para eso está el disco, no hay discriminación alguna, cualquiera puede acceder al mismo. Ok, interesante, Jorge. Bueno, Jorge, tenemos una preguntita acá y el tema es, ¿las líneas de Nazca tienen alguna relación con Cusco? Claro, Perú se puede recorrer 13 veces, 15 veces, 20 veces y no terminamos de hablar del Perú. Ese ya es otro cuento. Entonces ya alistemos la mochila y nos vamos para Paracas y hacemos la navegación hacia las Islas Ballestas y vemos el Tridente. De allí salimos hacia el oasis de la Huacachina. Realizamos una meditación especial en ese lugar y este lugar nos conduce hacia Nazca. Y haremos una ceremonia frente a los apus o montañas sagradas y como es lógico haremos un sobrevuelo para ver las líneas de Nazca, ya sea del lado de nuestra ventana, siempre del lado de nuestra ventana, porque si miramos hacia el lado izquierdo y luego hacia el derecho para no perdernos nada, por ejemplo al filmar o tomar fotografías terminamos mareándonos, por si algún día lo hacen. Entonces, la idea, sí, claro, es otra de las grandes cosas que se generaron allí. Lo que hay allí en Anir de Nazca es algo apoteósico. Y bueno, y de Nazca podemos salir hacia Puerto Inca, y de Puerto Inca irnos por tierra hacia Arequipa, para luego ir al Cañón del Colca, continuar nuestro recorrido. Tenemos una persona en el público, Crisel, te vamos a dar paso para que hagas la pregunta. Hola Crisel, buenas noches, te escuchamos, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Dieguito. Muy valiosa, Jorge Llorente, tu información. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre Machu Picchu. Yo tengo el honor de haber vivido en Cusco 2 años y medio. Es un lugar muy hermoso y recarga mucha energía, compañeros. Mi pregunta es Jorgito. Tengo entendido que Machu Picchu, cuando construyeron esa hermosa ciudad, sacaron arquitectos de Chachapoyas, la segunda fortaleza de Cusco, le dicen, las segundas ruinas. ¿Tiene algo que ver eso? Las fortalezas de Chachapoyas. Cuela. Digamos que el altiplano peruano y boliviano ha pasado por muchas etapas. Y desde tiempos ancestrales, por ejemplo, muchas de esas construcciones fueron hechas por elevadas inteligencias. Pero luego pasaron los miles de años o los siglos, siglo tras siglo, y algunas de esas grandes verdades se fueron olvidando, esos sitios empezaron a perder importancia, y luego fueron llegando determinadas comunidades, como ya lo habíamos explicado, y pues ahí empezaron a hacer sus construcciones en los lugares que encontraban de alguna manera libres. Y allí se iban asentando diversos grupos humanos, y ya pues los métodos varían, ¿no? Ya incluso como a ellos también se les enseñó a amar a la naturaleza y por ende a amar a los animales, entonces comenzaron a darle a las piedras y a sus construcciones la forma del cóndor, del puma, de la serpiente, todo ese conglomerado de ideas que circulaban por su mente o que traían a través de sus propias memorias. Y bueno, y claro, ya esas últimas construcciones, en donde ya no vemos esa perfección y esa magnificencia, fueron hechas por la mano del hombre. Las grandes construcciones, por ejemplo, como el Templo del Sol en Ollantaytambo, allí no se usaron ni carruajes, ni se usaron aviones, ni naves para mover esas piedras, sino que los grandes, las elevadas inteligencias simplemente o las cimentaban en el mismo lugar a través del poder de la precipitación,
o simplemente las teletransportaban del lugar donde podían ser ya conformadas para ser ubicadas en los centros de poder. Ok, lo que sucede es que yo averigüé un poquito. Me dijeron que los arquitectos de la fortaleza Cuela, los incas fueron y sacaron los mejores arquitectos para que ellos vayan a hacer esa hermosa, la última cultura inca, y ellos llegaron, los arquitectos de Cuela, los chachapoyanos, ayudaron a terminar ese Machu Picchu. Entonces, sí, yo he ido personalmente a ver, decían, ¿no? Las segundas ruinas de perdido de Machu Picchu he ido. Claro, es muy hermoso, pero no hay comparación como Machu Picchu, definitivamente. Sí, lógico. Tiene algo muy místico. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, Jorge, por acá nos pregunta, ¿los dioses peruanos son del séquito de Caligastia, puesto que adoraban la serpiente? En realidad los dioses peruanos, los seres auténticos, pues en realidad son seres, digamos, los dioses de las montañas, los señores Merú, los dioses Merú, y también están muchos de los ascendidos maestros. Por ejemplo, para sorpresa de muchos, el disco solar está siendo sustentado por 3 elevadas inteligencias. Los dioses Merú, el señor Buda Maitreya y un ser femenino que es proveniente de una lejana galaxia. Los 3 se encargan de proteger el disco, porque ese disco no puede caer en las manos de cualquiera, ya que se le causaría daño a una persona que se enfrentara con él mismo, porque no hay cosa más dura que ponerse en contacto con tu propia realidad y con tu propio ego, como con tu espectro del umbral, por decir así. Pero en realidad los dioses a los que se refiere son grandes iluminados y bodhisattvas y maestros. Incluso algunos de ellos salen de esas, por decir así, civilizaciones y se muestran físicamente, al igual que ocurre en la India. Cuando se lleva a cabo, por ejemplo, la ceremonia del Inti Raymi, eso es equivalente como al Kumbh Mela en India. Y allí, y en momentos especiales, salen a prestar servicio y visten ropas normales de acuerdo al uso de la región y están constantemente llevando la luz. Por otro lado, el tema de las figuras, como la serpiente, la llama, el cóndor, simplemente eso obedece a un aspecto puramente simbólico, metafórico. En cada uno de nosotros hay una cualidad especial que se puede relacionar con un animal. Por ejemplo, hemos hecho muchas veces ceremonias en donde se le pide a cada persona que escriba el nombre de un animal, el primero que se le venga a la mente, y luego un segundo animal y un tercero. Y lo que representa el primer animal es, por ejemplo, tu pasado. El segundo animal representa tu presente. El tercer animal, lo que tú quisieras para tu futuro. Y bueno, y las coincidencias son muy grandes. Entonces, por eso se dice que ese viejo zorro, porque el zorro pues es muy astuto. Y cuando se habla de la serpiente, algunos le dan una connotación negativa, pero las serpientes no tienen connotaciones negativas. Son especies del reino animal muy cautelosas, muy calmadas. No atacan si no son atacadas. De hecho, una forma de atacar a los animales de cualquier especie es a través del miedo que proyectamos. Porque cuando proyectamos el miedo, ellos se sienten atacados en su parte sensible. Si les enviamos amor, no importa el idioma, responden al amor que se les envía. Así se consideran animales salvajes. En realidad no hay animales salvajes, todos son parte del creador, de la creación. Entonces, en algunos casos, muchos de estos hermanos que se fueron quedando cuando ya se fueron los incas, porque el sacerdote Huiracocha, en el momento en que vio que se recrudeció la rivalidad, la competencia, el deseo de poder, fue llamando a uno por uno y les enseñó la manera de escapar de ese caos hacia ciertos lugares. Y algunos se fueron hacia Mixtitlán, a las selvas del Manú en Paititi, otros llegaron al altiplano boliviano y peruano, a la región del Titicaca, y a las puertas de Aramumuru, a esa ciudad espiritual que se le conoce también como el pueblo de los espíritus, y que en realidad está en mundos paralelos. Otros se quedaron en una civilización que se llama la ciudad dorada de Huayna Picchu. Y así sucesivamente,
desaparecieron de la noche a la mañana, y los que también se quedaron y posteriormente se fueron alejando, la comunidad, por ejemplo, de los queros. Entonces, lo que quedó, ¿qué fue? Pues simplemente ese reducto de la población que, como ya habíamos dicho, pues se fueron olvidando de las grandes verdades que se les habían dado, bajaron la guardia, dejaron su práctica espiritual, y entonces empezaron a hacer sacrificios de animales, porque pensaban que haciéndolo de esa manera podían hacer que la tierra les produjese mejores frutos. ¿Y por qué hacían esos sacrificios? No por maldad, sino por desesperación, porque ya no conocían exactamente cuál era el momento propicio para la siembra, para la cosecha, para el descanso de la tierra. Además, esos conquistadores se burlaban de sus ceremonias y de sus rituales, y eso empezó, y también los obligaron a trabajar para ellos, y en algún momento comenzaron a expropiarlos. Perdieron su vivienda, su chacra, su lugar de cultivo, y terminaron trabajando para ellos, y eso les causó mucha desazón, mucha angustia, mucho estrés. Entonces, al final terminaron de alguna manera elevándole plegarias al cóndor, a la llama, al puma, y de ahí surgió esa famosa cosmovisión andina. Pero en realidad no importa. Huiracocha es la serpiente, es el creador, es el nombre que ellos le otorgaron a los dioses Merú, al dios Merú. Tengo varias preguntas sobre el disco solar y, bueno, las voy a unir. Dicen, exactamente dónde se encuentra, en qué parte del lago, y si se necesita una preparación especial para poder verlo. Bueno, en realidad el disco solar se encontraba en un templo, en un lugar muy mágico en la región occidental del lago Titicaca, pero digamos que los hermanos confundidos o los hermanos de la sombra, pues llamémoslos así, construyeron en ese sitio, justamente en el lugar donde se encontraba el disco, un anfiteatro. Y hacían fiestas con música contemporánea, reggaetón, vallenato, todo ese tipo de cosas. Y pues lógicamente había una mezcla de alcohol, de rumba, de bullicio, y empezaron a perturbar a esos seres que custodiaban ese disco sagrado, y por eso lo movieron a otro lugar, que por supuesto pues no nos van a decir dónde está ubicado, además nadie lo va a encontrar. De hecho, muchos seres han intentado bajar a las profundidades del lago, pero nunca han encontrado fondo, y entonces eso los atemoriza. Por otro lado, hay otras zonas del lago donde hay grandes turbulencias, y también provoca bastante miedo y temor. Pero el disco está muy seguro, está en un lugar muy especial, resguardado, y se usa especialmente cuando seres sinceros, de corazón puro, con una gran aspiración y un deseo de transformarse, un deseo de servir, un deseo de cambiar, un deseo de aprender, acuden a esos lugares, de manera consciente o inconsciente, y allí se les da la oportunidad de estar frente a ese maravilloso disco. Y vamos con la última pregunta del chat, que dice, ¿es correcta la afirmación que la energía de Shambhala está más concentrada para este momento histórico en Sudamérica y que de acá vendrá el despertar de la nueva etapa planetaria? En realidad, dentro del esquema planetario y dentro de la estructura del planeta, indiscutiblemente que Shambhala es el corazón de la jerarquía. No hay punto de comparación, no hay nada que pueda hacer que eso cambie de esa manera. Lo que sí está ocurriendo en este momento es que va a llegar una raza muy avanzada y está destinada a llegar justamente a esas regiones del altiplano peruano y boliviano, y por eso las grandes verdades de Oriente están siendo replicadas, ni siquiera trasladadas en su totalidad, sino simplemente se están trayendo las copias, las réplicas de esa sabiduría de las edades, de esos grandes conglomerados de luz, de esa historia de la raza y de la humanidad, y de esas verdades que nos traerán hacia el futuro un gran despertar. Y están siendo llevadas precisamente a la hermandad de los 7 rayos. Entonces digamos que hay una perfecta compaginación entre Oriente y Occidente. Y en un lugar de los Himalayas, en un templo de la Hermandad Blanca, se está llevando a cabo ese proyecto. Muchos seres están trabajando allí
haciendo copias, la mayoría de copias del Pali, del sánscrito, del Marathi, del Tamil, donde están las mayores verdades que se han escrito sobre la ciencia del yoga, también las grandes verdades de los 6 sistemas filosóficos de Oriente, trayéndolos para el mundo occidental y que van a tener aplicación, porque hay que aclarar que hay muchas enseñanzas y muchas verdades que cumplieron su papel en épocas anteriores. Pero en este momento estamos entrando en otra etapa, donde el rayo femenino entra a tomar vigor, y por eso se están trayendo aquellas verdades que son adecuadas para este nuevo periodo en donde hay un alto desarrollo en el plano mental, así como lo hubo en la era de Piscis con el plano emocional. Bueno, se nos pasaba por aquí una preguntita que dice, ¿hay viajes iniciáticos a Argentina también? ¿Qué diferencia hay entre estos lugares para las iniciaciones? Bueno, realmente el viaje que vamos a tener en el Cono Sur es un viaje dirigido a la región de Córdoba específicamente, y Córdoba pues es un sitio donde hay grandes vórtices de energía. Digamos que Argentina y parte de Chile son lugares privilegiados en esta tierra. Es por esa razón que nos preguntamos hoy en día por qué estos hermanos están viviendo lo que están viviendo, cuando deberían estar en la gloria. Si observamos el mapa del mundo, imaginémoslo por ahora, y vamos a ver un triángulo que forma el subcontinente indio. ¿De acuerdo? Si nos movemos del subcontinente indio hacia la zona del oeste, ¿qué encontramos? El continente africano, que tiene la misma forma. Termina en triángulo, precisamente en Cape Town, que es la ciudad del Cabo, que también es un centro de altísimo poder, y aquí hay una gran civilización. Y si nos movemos más hacia el oeste, vamos a encontrarnos con el Cono Sur, Suramérica. Suramérica es un lugar privilegiado de gran luz, de gran vibración, y allí en esa región hay muchas civilizaciones intraterrenas, empezando por Aurora en Uruguay, en la región de Salto, hermanos de Lemuria, que trabajaban la parte científica y se dedicaban a la sanación no solamente del cuerpo, sino del espíritu. Y han investigado desde la época de la Lemuria y buscaron un sitio que fuera propicio y encontraron ese lugar donde había gran cantidad de aguas con propiedades curativas, cristales, entre esos la pirita que abunda en esa región. Si nos movemos hacia la zona de Argentina, hacia la zona de Córdoba, está la civilización intraterrena de Erx. Y si nos movemos hacia la cordillera de los Andes, al pie de monte o a la ceja de montaña de la cordillera de los Andes, hay otra civilización que se conoce como Isidris. En esta oportunidad no vamos a ir a Aurora, no vamos a estar en Isidris, lamentamos no poder hacerlo, pero vamos a estar en Córdoba. En el triángulo magnético hay unos poderosos vórtices de energía. El primero de ellos se encuentra ubicado en Jesús María, la provincia de Jesús María en Córdoba, en un sitio llamado Santa Catalina. Y allí haremos nuestra primera ceremonia. Ese lugar está precedido por el amantísimo ascendido maestro Kutumi, es el regente de ese vórtice. Luego nos moveremos hacia el otro vórtice que queda ubicado en Capilla del Monte. Está regentado por el amado Serapis Bey, sumo sacerdote del Templo de la Ascensión y el gran iniciador cósmico. Y allí haremos un par de ceremonias. La primera de contacto con la civilización intraterrena y la segunda del triángulo magnético, dentro de la misma montaña. También hay otro lugar de altísima frecuencia vibratoria que está ubicado en Cosquín. Curiosamente, Cosquín viene de Cosco, ombligo. Y el vórtice está ubicado cerca de Cosquín en un sitio que se conoce como la Gruta de la Rosa Mística, regentado por el maestro Moria y Miriam Celeste, o como se le conoce cariñosamente, Madre María, donde se hará la tercera gran ceremonia. Pero adicionalmente tenemos 4 ceremonias más. Una de ellas la vamos a realizar en Ongamira, en un sitio que se conoce como las Puertas del Cielo. Estos hermanos de Erx trabajan en tecnología, construyen naves que van a
ayudar o a coadyuvar en el proceso de evacuación mundial cuando la Tierra necesite ser reacondicionada para el periodo en que, ya ingresando en la constelación de Orión, en la banda fotónica, necesita habilitarse para ser rehabitada de nuevo. Y estos hermanos trabajan arduamente en esa actividad, pero también encontraron que ese vórtice en Ongamira puede ayudar para sanar el espíritu, las mentes y los cuerpos de muchos seres que acuden allí. Y allí se va a hacer una sanación del espíritu, del alma y del cuerpo. También hay otro lugar maravilloso que se llama Los Terrones, en donde hay varios vórtices de energía. Esta vez vamos a estar en el vórtice principal realizando una maravillosa ceremonia. Y también vamos a estar en otro lugar maravilloso que se llama el Cerro Colorado, donde haremos una gran ceremonia, y ese lugar coincide con varias civilizaciones que están cerca de Erx. ¿Te quedó claro? Yo creería que sí. Bueno, Jorge, yo tengo una pregunta. Cuando tú estabas hablando de Perú, estabas hablando de la activación de la fuerza femenina. ¿Tú qué tanto información y conocimiento tienes? ¿Por qué los queros están empezando a salir? Si ellos llevaban muchísimo tiempo en las montañas del Cusco. Y la segunda es la Misha Andina. ¿Eso es como una especie de portal? Sí, digamos que Perú está lleno de muchas sorpresas y, como les explicaba al comienzo, apenas se vislumbra el 5% de todos los lugares arqueológicos y centros de poder. Pero lo que hay, por ejemplo, debajo de Piura, en el norte del Perú, una enorme civilización y grandísima, mejor dicho, es una ciudad de oro. Y todas esas ciudades que están en esos lugares, lo mismo que en la provincia de Yucatán, y las 6 ciudades submarinas en los océanos Atlántico y Pacífico, serán rehabilitadas y reactivadas para dar cabida a todos aquellos hermanos que se quieran unir a este gran éxodo y avanzar hacia el cuarto plano evolutivo en la cuarta y quinta dimensión. Perfecto, Jorge. Bueno, entonces fue un placer, Jorge, tenerte acá. Esperamos poder organizar para hacer esa mochileada por Argentina, que también se ve espectacular, como estas dos mochileadas. Y nada, le doy paso a mi compañero Will. Muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces, Will, todo suyo. Muchas gracias, John, muy amable. Oye, Jorge, usted lo deja a uno muy inspirado, de verdad que sí, lo deja a uno y cuando arrancamos. Qué chévere poderlo acompañar, la verdad que lo hace muy bien, muy convincente, muy dueña de la información. Yo que he tocado, ¿sabe con qué? Con que nos hable en cualquier día de estos todo lo que tiene que ver con los intraterrenos. O sea, se habla mucho de eso y se especula mucho de eso, y a veces para mal, y resulta que vemos que es de bien, o sea, es de apoyo, servicio. Entonces, qué rico que me gustaría que pues, nos acompañara más adelante sobre este tema. Todo lo que es las razas intraterrenas que hay, bueno, yo qué sé, seguramente en Sudamérica o en principales del mundo, yo qué sé, o sea, un día nos pueda acompañar en eso. Claro, con mucho gusto, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y a todos los participantes en esta sala, la verdad que son ustedes, y bueno, y como personas como Jorge, que le han sentido a este proyecto, le han sentido de seguir creciendo, seguir apoyando, de poder traer cada día más y más personas maravillosas que tienen infinito amor, infinito corazón para servicio y para compartir con nosotros y apoyarnos en esa expansión de conciencia, en esa expansión de la información. Aquí muchas cosas no son de creer, aquí son de verificarlas, de vivirlas. En fin, ese es el reto, esa es la inspiración que nosotros queremos dejar como camino a casa. Y como tal, dentro de este proyecto, voy a decir algo a motu propio, que sé también que es las mismas palabras de los compañeros de Camino a Casa.
En principio yo me siento muy feliz, me siento próspero, me siento muy abundante para prestar aún mayor el servicio Camino a Casa. Pero me siento más feliz con el mismo inmenso apoyo que recibimos de la vida y sobre todo los que recibimos de ustedes que están en esa sala a través de estas goticas de donaciones que nos sirven para poder prestar un mejor servicio, para poder mantenernos, para poder crecer. De esto no es de remuneraciones para nadie, sino para apoyar esas partes que son con terceros, que nos llevan a adquirir una mejor sala, un mejor servicio de redes. Bueno, de todas maneras en el chat están las cuentas donde ustedes nos pueden apoyar. Mil gracias. Igual existe la tienda de Camino a Casa donde encuentran algunos libros, encuentran también los dojis que los podemos apoyar, no solamente que los tiene Jorge, sino también en Cali, en Medellín y aquí en Bogotá, para que ustedes lo tengan de mejor alcance. Bueno, Carolina, gracias. Bueno, a ti, Will, a todas las personas que nos acompañaron esta noche y a Jorge, mil y mil gracias. Siempre bienvenido a esta tu casa. Felices de tenerte aquí y una bella semana para todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Jorge, bendiciones. Gracias por la sabiduría del día de hoy. Gracias, Jorge. Gracias a Jorge y a todos los que participaron el día de hoy, todos los que asistieron el día de hoy. No olviden suscribirse en nuestro canal y nos vemos la próxima semana, el fin de semana. Para los que estaban preguntando sobre la información de las siguientes actividades, van a estar en la fanpage, así que por favor suscríbanse, denle me gusta y ahí se enterarán de todo. Un abrazo grandote, feliz semana para todos. Bye. Bueno, mil gracias para todos. Hasta luego y muchas gracias.
Esto fue Camino a Casa, una semana llena de prosperidad y muchas bendiciones de nuestro Padre Divino. Nos vemos el próximo fin de semana. Bye.